Y bien, vamos a empezar con una oración. Ahí donde están, cierren sus ojos y empezamos. Señor, Padre amado, delante de tu presencia, Señor amado, venimos agradeciéndote, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque, Señor, en tu infinita misericordia nos encontramos, Señor. Padre, te agradecemos porque hasta aquí tú nos has traído y nos has traído con bien. Te agradecemos, Señor, porque nos has cuidado y nos has protegido, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, estas clases en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, lo que salga de mi boca, lo que salga, Señor, de la boca de cada uno, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo verdad, Señor, a sus corazones, trayendo paz, Señor, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos algo nuevo, Señor, que nada somos si no estamos dentro de ti, Señor amado. Agradecemos porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Amén. Amén. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, se puede ver, hermano. Amén. Bien. La clase pasada nos habíamos quedado en la unidad número 2, ¿no? Nos quedamos en la unidad 2 de la doctrina de Dios. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema número 1 de la unidad 2. Ahora, el tema número 1 se llama la revelación de Dios. Luego de esto vamos a ver lo que es el tema número 2, que es la naturaleza de Dios. Entonces, iniciamos. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer la primera parte de la introducción? Amén. Dice, tema 1, la revelación de Dios. Dice, en el estudio de la teología figuran algunos conceptos elementales. Nos referimos a la revelación, inspiración e iluminación. Es preciso definir estos términos clara y adecuadamente para una mejor comprensión teológica. Al hablar de la revelación, nos referimos al acto de Dios de manifestar su persona, carácter, voluntad mediante lo creado. Revelación general. Y su palabra, revelación especial, por inspiración, queremos decir la influencia de Dios sobre los escritores, sagrados por y para lo cual le ha revelado el mensaje divino a escribir. Y por último, definimos la iluminación como la acción de Espíritu Santo, el cual capacita al creyente para comprender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. En nuestro tema desarrollamos la idea de la revelación de Dios, es decir, la manera como éste se ha dado a conocer a la humanidad para consumar su voluntad preestablecida. Amén. Entonces, hablábamos las clases pasadas acerca de qué era lo que en realidad quería decir la teología como tal, ¿no? Y era la manera de cómo Dios se daba a conocer al ser humano, en este caso a nosotros, ¿no? Que somos su creación. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar hoy, la revelación de Dios. Entonces, iniciamos con la pregunta, ¿cómo debemos concebir la revelación de Dios? La revelación de Dios es el resultado de la búsqueda realizada por el hombre tratando de conocer a Dios. La revelación fue preparada aún antes de la existencia del hombre en la tierra. En este último caso, ¿cómo entendemos el mensaje de Pablo en 1 Corintios 2, 6 al 10? ¿Algún voluntario que quiera leer 1 Corintios 2, 6 al 10? ¿Cuánto de Corintios? 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. De capítulo 2, versículo 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que parecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a este versículo, vamos a ir pensándolo, vaya analizándolo mientras seguimos el tema y al final lo vamos a debatir. Amén. Entonces, en nuestra actualidad existe cierta confusión y peor aún un concepto errado de lo que implica la revelación de Dios. Se observan grupos de creyentes que apoyan la idea de que hoy se puede hablar de nuevas revelaciones, pero ¿será esto realmente así? ¿Existirán nuevas revelaciones? ¿O es mejor hablar de mayor conocimiento de Dios, de las Escrituras y una mayor dependencia del Espíritu de verdad? Lamentablemente, muchos ahora se atribuyen la capacidad de reformar la Iglesia y además tener acceso a las revelaciones de Dios mediante la función especial. Debemos afirmar que bíblicamente la revelación de Dios no está sujeta o dada a un grupo especial de personas. La doctrina es de Dios. Y vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 17. ¿Algún voluntario que lo pueda leer? Y alguien también que lea Lucas capítulo 10, versículo 22 y Juan 16, 13. Amén. Juan 7:17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas 10, 22. Amén. Sí. Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo. Perdón. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Amén. Entonces decíamos, debemos afirmar que bíblicamente la revelación de Dios no está sujeta o dada a un grupo especial de personas. La doctrina es de Dios, como leímos en Juan 7:17, y es mediante su Hijo y su Espíritu Santo que lo revelan el conocimiento a quienes desea revelarlo, según lo que acaba de leer nuestro hermano de este. Y además, las revelaciones, el conocer la doctrina a Dios y su verdad, las da el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Alguien que pueda leer Juan 16, 13? San Juan, capítulo 16, versículo 13. Aquí, ya. Amén. 16:13, ¿no? Sí, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo es quien da también la revelación, ¿no? Entonces, en base a esto que acabamos de oír, ¿existe alguna base bíblica que afirme que la revelación de Dios es solo concedida a un grupo especial de cristianos? Por tanto, el concepto de revelación
su lugar en la doctrina y su dinámica en el reino de Dios deben ser entendidos a cabalidad y estudiados a la luz de las Escrituras, para que la fe sea puesta en quien se debe y entender su importancia en cuanto a la fe. Entonces, antes de pasar al otro punto, quiero escuchar ahora su opinión acerca de Pablo, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes el mensaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10? Si quieren lo volvemos a leer. A ver, denme un segundo, yo lo voy a volver a leer. Vamos todos ahí con sus Biblias. Ya saben que teólogo sin Biblia no es un teólogo, ¿no? No Biblia virtual, Biblia física. Entonces vamos a ir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 10. Dice de la siguiente manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que padecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Qué entienden de este caso? ¿Qué entienden ustedes o qué creen que Pablo quiso dar a entender con este mensaje? Vamos a teologizar un poquito. Buenas noches, doctora. Buenas Tal vez noches. se debe a un aspecto más espiritual que al conocimiento humano, ¿no? Porque dice lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquellos que tienen entendimiento espiritual. Amén, también. No está lejos. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión con respecto a eso? ¿Me permite? En el versículo 10 ya dice eso, creo. Amén. Que la sabiduría divina es tan infinita en comparación con los conocimientos que podamos tener los hombres. Es decir, que con el modesto conocimiento que podemos tener nosotros, no podemos ni siquiera entender ni comprender la enorme sabiduría que tiene Dios. Yo así interpreto la escritura de Pablo. Amén. ¿Alguien más que quiera dar su opinión con respecto a este versículo? Buenas noches, Patrina. Yo entiendo sobre esto. Buenas noches. Si no tenemos, digamos, una madurez espiritual, no vamos a poder encontrar la sabiduría como lo está mostrando, porque aquellos que alcanzan la madurez espiritual, ellos van a encontrar. Y eso es lo que menciona de esta palabra que yo entendí. Amén. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Vamos a Buenas escuchar todas noches. las opiniones. Buenas noches. Buenas noches. Lo que yo puedo entender es que, bueno, quiere mostrarnos sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Y una persona, un creyente que no está maduro espiritualmente todavía, no va a entender por qué suceden tal vez las cosas
tal vez dentro de la iglesia o con nosotros mismos, ¿no? Personalmente no entendemos los planes que tiene Dios a través del Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros. Amén. Amén, hermana. ¿Alguien más que quiera dar su opinión con respecto a 1 de Corintios capítulo 2, Amén. versículo 6? Amén. 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 Esto es muy importante, ¿no? Como cristianos, ya que el humano, solo como humano, no puede hacer nada. Sin embargo, si uno tiene ya a Cristo en su corazón y va creciendo, como nos dice en su palabra, ya madurando y alcanzar la fe que nos dice acá en 1 Corintios, vamos a obtener lo que es la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, con todo ello, nosotros vamos a poder hablar y testificar, digamos, de lo que es Cristo, de lo que Él es para nosotros, para la humanidad. Entonces, de esa sabiduría es la que a veces nosotros como cristianos tal vez no sabemos pedirlo, ¿no? Esa sería mi interpretación. Amén. Entonces, viendo todas las opiniones, ¿no? Juntando todos los conceptos, llegamos a una misma conclusión, ¿no? Que los caminos de Dios son insondables. Amén, amén. Nosotros no podemos llegar a conocer totalmente a Dios, pero sí podemos conocer su naturaleza, podemos conocer ciertas cosas de quién es Él, pero no podemos decir como si fuera una lista, ¿no? Ah, Dios es esto, y no va a salir de esto porque es solamente esto, ¿no? Entonces es como limitar a Dios. Entonces nosotros como creación no podemos limitar a alguien que es superior a nosotros, ¿no? Porque Él es aún más grande que nosotros. Entonces su grandeza es mayor, nuestro conocimiento, su sabiduría es mayor también. Entonces nuestros pensamientos jamás van a ser los pensamientos de Dios. Y la misma Biblia nos los explica esto, ¿no? Entonces, tal vez lo que en realidad queremos o lo que quiero que ustedes vean en este versículo es que aún si nosotros llegamos a estudiar muchísimo la Biblia, no vamos a llegar a comprender totalmente a Dios. Por eso es que cada que abrimos la Biblia encontramos nuevos conocimientos, nueva sabiduría, encontramos, ¿cómo decirlo? Encontramos cosas más misteriosas, conocemos la revelación de Dios de una manera más intensa, por así decirlo. Entonces, por eso es que la Biblia no pasa de moda, porque siempre Dios está añadiendo conocimiento. Mientras nosotros más escudriñamos, el Señor nos va añadiendo aún más cosas, ¿no? Entonces nos va, como quien dice, mostrando mayores cosas, revelaciones más grandes, mejores revelaciones en este caso. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan comprendiendo. Esa es la revelación que Dios nos ha dado, que podemos llegar a conocer ciertas cosas, pero no del todo como tal a Dios estudiarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo que es la revelación general. ¿Algún voluntario que quiera leer la revelación general? Amén. Amén, hermano. La revelación general. En la teoría de la teología, el concepto de revelación principalmente está dividido y muchos autores concuerdan con ello en revelación general, natural y especial sobrenatural. La revelación general observa a Dios mediante lo creado, la conservación y el gobierno del universo. Dentro de esta realidad, las criaturas grandes y pequeñas son cual evidencia que nos dan a contemplar.
Las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, la revelación general va unida a la creación y consiste en la manifestación de la existencia de Dios perceptible por la razón, infiriendo que Dios es la causa suprema de las cosas. Esta revelación hace referencia, como su nombre lo indica, a todo público en general, es decir, todo hombre, al contemplar y analizar la naturaleza, lo creado por Dios, llega a la conclusión racional de que Dios existe y es quien afirma ser el creador. Se afirma, empero, que la revelación general es suficiente para los propósitos de Dios con el hombre. Si Dios desea la reconciliación de su creación, la humana, principalmente, consigo, pues entonces es necesaria una revelación especial, la que tiene por objetivo la redención del alma humana. ¿Hasta ahí, hermano? ¿También puede leer el cuadrito de color celeste que tiene ahí, por favor? El encerrado, ¿sí? Sí, ese. El prolijo pastor y teólogo Pablo Hope propone en su libro Teología Evangélica 3 formas de revelación general, afirmando que Dios se revela naturalmente de 3 maneras a través de la creación. Romano 1:20, Hechos 17:24 al 28, a través de la constitución del hombre, Romanos 2:14-16, y mediante la historia. Amén. Amén. Entonces, en esta parte de la revelación general, vimos, ¿no? Que la revelación general va unida a la creación y consiste en la manifestación de la existencia de Dios perceptible. Entonces, va desde la razón, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llegar a interpretar esto? Me acuerdo que cuando mi abuelo todavía estaba vivo, antes de que el Señor se lo lleve, me acuerdo perfectamente que le hizo una pregunta. La pregunta fue, se lo dije así: papi, si se supone que tenemos que ir a predicar a todo el mundo porque la palabra aún no ha llegado a ciertos rincones, ¿qué pasa con aquellos que murieron y nunca conocieron de Dios porque nadie les habló? Entonces, en el día del juicio final, ellos van a poder tener esa excusa de que nadie les habló y por eso es que ellos murieron sin conocerte, o sin conocer a Dios, perdón. Entonces, fue una pregunta que le hice a mi abuelo y mi abuelo muy sabiamente me dijo: mijita, Dios se revela a todos sin excepción, aún aquellas tribus más lejanas, aún aquellas tribus que están en lo más profundo de la selva o que están perdidas y que ni siquiera nadie sabe que existen, Dios se revela aún a estas personas. Y fue para mí como que, ¿cómo? ¿No? Y le pregunté a mi abuelo si me podía explicar esto, ¿no? ¿De qué manera? Entonces me dice mi abuelo: en el momento en que usted va a la selva, porque mi abuelo era cazador, entonces él era un hombre de campo. Entonces él me decía: en el momento que usted va a la selva, que usted se mete al monte, lo que ve aún los animales, el cielo, la creación, en ese momento Dios se está revelando a su creación. Porque tanta belleza artística no puede no tener un artista, ¿no? Un creador en este caso. Entonces me decía, aún las tribus más alejadas o las tribus más aisladas tienen la necesidad de saber, más bien de adorar a una divinidad. Entonces ellos se crean sus propias divinidades o a sus propios ancestros, porque como seres humanos tenemos ese vacío con la única persona que es
llenada es con Dios. Entonces, fue para mí como un balde de agua fría, ¿no? Porque yo decía, sí, o sea, tiene mucha lógica. Nosotros miramos alrededor y aún el hecho de saber que nosotros estamos en este mundo, y que este mundo está en medio de la nada, que está flotando, ¿no? Como que, ¿de qué manera se hizo esto, no? Es como impresionante. Cuando nosotros vemos fotografías o videos del espacio que nos manda la NASA, es inmensamente impresionante ver cuánta grandeza hay allá afuera, que nosotros solamente somos un punto en el universo, ¿no? Y a veces ni un punto, que no nos llegamos ni a ver cuando estamos a miles y miles y miles de kilómetros. Entonces, y yo me ponía a pensar y decía, tiene tanta razón. Y le decía, podemos querer obviar lo que sea, pero el corazón del ser humano o el alma del ser humano fue creada para ser llenada o para llenar un vacío que tienen dentro con la presencia de Dios. Entonces, aquellas tribus alejadas o aquellas personas que murieron sin conocer el Evangelio, de alguna forma, Dios se habrá debido dar la manera de revelarse a ellos a través de sueños, a través de su creación misma. Entonces, nadie en este mundo tiene, como quien dice, nadie en este mundo va a tener que decir, Señor, no te conocí, ¿no? Porque el Señor de alguna forma se revela a su creación, sea de manera visual, de manera también visiones, en sueños, porque aún se han oído testimonios de personas que son de tribus, que dice, o aún los musulmanes, por ejemplo, son un ejemplo, nunca nunca jamás oyeron en su vida acerca de Jesús. Hay muchos a los que Jesús se le presentó en su sueño. Entonces, de alguna forma, Dios se le ha tenido que revelar a aquellas personas antes de que mueran o aún durante su juventud, o no sé, de alguna forma, a través de la creación, a través de sueños, visiones, etcétera. Pero es tal el amor de Dios, Dios no ha hecho excepción de personas más bien. Entonces, Dios se ha dado a conocer a todo el mundo en general. Entonces, la idea de que Dios existe está ya en el mundo, ¿no? En el momento que nosotros respiramos, la ciencia obviamente siempre va a querer explicar esto, pero nosotros en el momento de que ya estamos respirando, estamos viendo la misericordia de Dios, ¿no? Estamos viendo la manifestación de Dios, nos da aliento de vida cada día. Entonces, de esta forma, como Dios se revela de manera general en el mundo. Nosotros se nos revela a través de su palabra, porque estamos tratando de conocer aún más a Dios. Pero aquellos que nunca conocieron al Señor o que nunca alguien fue y les habló, entonces aquí es donde entra lo que es la revelación general de Dios. Dios revelándose a la humanidad a través de la naturaleza, ¿no? O a través de todo lo que ha sido creado. Entonces, aún nosotros, como seres humanos, somos una maravilla andante. ¿Por qué? Porque ni los científicos han podido, ni van a poder clonar otro ser humano como tal, completo, con todas las células en su lugar, sin necesidad de alteración, ¿no? Entonces, incluso han habido experimentos de que el ser humano ha querido poner corazón de cerdo en personas y han querido hacer cosas con el ser humano. No funcionan. ¿Por qué? Porque no son creados por Dios. Y ahí es donde entra la pregunta, entonces, ¿quién nos creó? Cada uno busca sus propios dioses, ¿no? Aún las tribus buscan su propio Dios. ¿Y esto es por qué? Porque tienen esa falta de la presencia de Dios, que necesita ser llenada por Dios. Entonces, nadie en este mundo tiene la excusa de decir que Dios no se les reveló. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta parte. Ahora bien, vamos a irnos a lo que
se le llama una revelación especial. Y para esta parte, ¿hay algún voluntario que quiera leer? Una pregunta, licenciada, por favor, antes que pasemos el tema, por Claro. favor. Digamos, siguiendo la suposición, digamos, de que Dios se revela a una tribu, digamos, no a un grupo de personas que no tienen conocimiento alguno de la existencia de Dios, y digamos que ellos se dan cuenta, digamos, ¿no? De que un ser supremo creó toda la naturaleza, y ellos aceptan que hay un Dios que sí los creó. ¿Cómo sería, digamos, en este caso para este grupo de personas, que ellos, digamos, que cometieron algunos pecados y el arrepentimiento, digamos, de ese pecado? Entonces, ¿cómo ellos sabrían que tienen un perdón de Dios si es que cometieron un pecado? O otro ejemplo, digamos, ¿cómo ellos podrían saber los mandamientos, digamos, en todo caso, para poder ser aceptados en el reino de los cielos? Esa es mi pregunta, licenciada. Amén. Bueno, creo yo, y esto es, se nos da como una evidencia general en la Biblia, en el momento de que Adán y Eva pecaron, entonces les llegó la revelación de lo que era bueno y lo que era malo. Entonces nosotros podemos ver aún en los niños, ¿no? Aún en los niños, porque actualmente yo estoy trabajando en el CBA, y en el CBA yo trabajo en el área que es con Baby Talk. El Baby Talk es los niños, ¿no? Entonces, yo trabajo con ellos y me doy cuenta que aún en los niños nosotros podemos ir viendo cómo ese bien y ese mal se les va despertando. No hay necesidad de que a veces uno le diga a ellos, esto está mal. Ellos solitos se dan cuenta de qué está bien y de qué está mal. Entonces, viene a ser como algo que ya viene en el ser humano. Entonces, prácticamente nacemos con eso y en el momento de que vamos creando conciencia, esa revelación del bien y del mal se nos va dando. Ahora, claro que hay cosas que no sabemos, pero ahí es donde entra la revelación especial, que es de la que vamos a hablar ahorita, y también entra lo que es la revelación de Dios a cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Acá en Bolivia, si todos recuerdan, yo creo que las personas más adultas, los hermanos más adultos van a conocer acerca de José Luis Ruibal, ¿no? Fue el primero que Dios usó aquí en Bolivia para traer un avivamiento en Bolivia, el cual hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver, pero se sabe y confiamos en el Señor de que en algún momento va a volver a suceder ese despertar. Entonces, José Luis Ruibal tenía sus mejores amigos, la gente que se relacionaba. En el momento que mataron a José Luis Ruibal, sus mejores amigos, las personas que se relacionaban con ellos, comenzaron a sacar libros, ¿no? Y en una de esas ocasiones Dios permitió que yo pueda conocer a uno de ellos. Vino a la iglesia, predicó, y él explicaba que cuando ellos iban y predicaban, dice que ellos no sabían absolutamente nada de Biblia, porque para empezar aquí no se predicaba mucho el evangelio, tenían sus propios dioses o la iglesia católica, pero no había alguien, un guía que les diga, esto está mal, ¿no? Y entonces dice que muchas veces, incluyendo a José Luis Ruibal, muchas veces ellos eran jóvenes, obviamente, y dice que ellos se ponían o sea, se reunían más bien, y entonces se ponían a fumar, ¿no? Ellos fumando, pero hablando de todo lo que sucedía y los milagros que Dios hacía a través de José Luis Ruibal y los milagros que les mostraba Dios y demás, pero ellos fumando, porque ellos no sabían ni tenían el conocimiento de que eso estaba mal. Ahora, ¿qué pasó en una de esas? Que Dios empezó con uno de los amigos, que fue el amigo que yo conocí de él. Él contaba de que en un momento sintió la voz del Espíritu Santo en su corazón, diciéndole,
eso no me gusta que le metas eso a mi templo, ¿no? Entonces fue él como que, o sea, ¿por qué, digamos, no? Si a mí sí me gusta. Entonces él no hizo caso, siguió, y por segunda vez volvió a escuchar una voz en su corazón que le decía, eso no me gusta, no está bien. Y él le dijo, ¿no? Bueno, quien sea que me esté hablando, si no te gusta lo que estoy haciendo, quítame esa sensación de querer fumar. Y él contaba que en esos mismos días, o sea, el día siguiente más bien, porque él se fumaba juntamente con todos sus amigos de 2 a 3 carretillas de cigarrillo. Entonces, él agarró y dijo, si no te gusta lo que estoy haciendo, entonces quítame esa maña, ¿no? Y dice que al día siguiente, no sabe él qué fue, que hasta el día de hoy lo sigue sintiendo, de que en el momento que él puso un cigarro en su boca, se le vino como un olor tan putrefacto. Hasta el día de hoy, cada que él está cerca de un cigarro, de algo, él sigue percibiendo ese olor. Entonces, fue como que, wow, ¿no? Él dijo, desde ese entonces, el Espíritu Santo me enseñó y me puso en el corazón de que eso no estaba mal. Entonces, no fue un ser humano que lo guió, fue el Espíritu Santo y Dios quien a través de su infinita misericordia los guió para que ellos tomen un camino correcto, ¿no? Entonces nadie le dijo fumar está mal. Entonces fue Dios mismo quien los guió a la verdad. El Espíritu Santo que se reveló a ellos de manera especial. Y desde entonces, después de él, empezó con todos sus amigos, incluyendo a José Luis Rival, quien fue a quien Dios más usó en este caso, ¿no? Entonces, de esa forma, es como Dios se revela a estas personas. Quizás ellos no tienen el conocimiento de qué está bien o qué está mal, actualidad, pero el Espíritu Santo, en el momento de que ellos ya reconocen de que hay un Dios, porque inclusive vemos, ¿no? Que Pablo cuando fue a predicar se encontró con el Dios no conocido. Entonces, la gente reconoce que hay un Dios no conocido. Y estas personas también pueden llegar a reconocer de que hay un Dios no conocido, que quizás no conocen, pero que saben que existe. Y es este Dios quien de a poco les va a ir dando esa revelación. Entonces, ¿eso pudo aclarar su duda? ¿O aún Sí, tiene muchas otra, gracias. o aún tiene otra Excelente. pregunta? Con el ejemplo del niño, la verdad es que me quedó bien claro porque es verdad, los niños perciben lo que está bien y lo que está mal aún no sabiendo es su naturaleza, ¿no? Pues, muchas gracias, licenciado. Amén. No se preocupe, cualquier pregunta que tengan, me la hacen nomás, yo se las respondo de la mejor manera posible. Entonces vamos ahora con lo que es la revelación especial. Que la revelación queda limitada a la confirmación de la existencia de Dios, entonces es pues, la que provee evidencias de esa realidad. La revelación especial tiene una única fuente, la Biblia, a diferencia de la general que mostraba toda la realidad de la naturaleza como predicadora de un Dios creador. La Biblia, siendo fuente de la revelación divina, básicamente introduce dos realidades importantes. La persona de Jesucristo, revelado como el Salvador de la humanidad, y la condición separada del hombre de su Creador. Por lo tanto, la revelación especial es redentora y además presenta las disposiciones de Dios para la vida moral del ser humano con él reconciliado. Algunas posturas presentan al Hijo de Dios como objeto de la revelación especial, y esto no es incorrecto. Si la Biblia es la revelación especial de Dios, esta apunta a la segunda persona de la Trinidad, como el enseñador de la verdad divina, como el maestro de las verdades más importantes de la existencia humana. El propósito de la revelación especial. Vamos a ver por qué es importante, ¿no? ¿Cuál es el propósito más bien de esta? ¿Por qué Dios se da a conocer personalmente a los hombres? ¿Lo hace para nuestro beneficio?
lo hace para nuestro beneficio. Quiere que conozcamos personalmente, quiere redimirnos de nuestros pecados y reconciliarnos consigo mismo. Su autorrevelación en la Biblia y a través de su Hijo tiene el gran propósito remedial. Envió su palabra y les sanó, los libró de su ruina, según Salmos capítulo 107, versículo 20. Quiere que aprovechemos su oferta y perdón y nueva vida en comunión con Él. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que seamos su posesión especial. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, según Levítico. Ahora, ¿qué podemos entender de lo que es esta revelación especial? Les doy un ejemplo. La revelación especial sucedió en cada uno de nosotros. Si nosotros no hubiéramos tenido esta revelación especial, nosotros no estaríamos pasando hoy las clases del seminario. ¿Por qué? Porque sin esa revelación especial, todavía seguiríamos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Seguiríamos sin conocer lo que es la presencia de Dios. Dios a cada uno de nosotros se nos reveló de una manera tan diferente. No hay persona que dé un testimonio que sea idéntico al de otra persona. ¿Cuál es, como quien dice, la grandeza de Dios, de la forma en cómo se revela al ser humano? Que jamás van a encontrar a una persona que tenga un testimonio exactamente igual, o que testifique de que conoció a Dios de la misma forma que otra persona y que su vida cambió por medio de la revelación de Dios exactamente de la misma forma. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando Dios me tocó a mí, pero fue un cambio radical, no fue un cambio constante, ¿no? Porque hay cambios que son, como quien dice, llevan tiempo, pero hay cambios que Dios da en las personas a través de su revelación especial, que son de forma totalmente radical. En este caso, mi caso fue una revelación especial que me dio un cambio rotundo de la noche a la mañana. Y fue la revelación que Dios tuvo en mi vida que me hizo dejar todo lo que yo hacía. En este caso, Dios se me reveló a mí cuando yo tenía 13 años, 13 años, y estaba cumpliendo mis 14. Y me acuerdo muy bien la fecha, porque fue una fecha tan especial que marcó mi vida, incluso hasta la hora, que fue un 29 de enero del 2012 a las 5:30 de la tarde. En el momento que yo lo conocí, lo recibí, desde ahí nunca más mi vida fue igual, ¿no? Entonces, siempre ha sido como quien dice algo muy especial para mí, una fecha muy especial. Entonces, esa revelación que nosotros hemos tenido, ¿no? De Dios en nuestra vida, es lo que nos hace a todos y cada uno de nosotros especiales. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación que nos hace sentir especiales a cada uno de nosotros. Sin esa revelación especial, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, quizás la forma en la que Dios habló conmigo a mis 13 años no fue la forma en la que Dios habló a la vida del hermano Dexter, o a la hermana Marisela, o a la hermana Irma, o al hermano Caín, ¿no? Entonces, Dios a cada uno se le ha revelado de una forma distinta a fin de atraerlo hacia Él. Entonces, esa es la forma o la revelación especial que Dios le da a cada uno. Quizás a uno lo convirtió, ¿no? Hay testimonios de personas que se han convertido borrachas yendo a una prédica, hay personas que conocieron a Dios en el momento de que estaban agonizando, quizás por tener una sobredosis, hay personas que han conocido la presencia de Dios quizás en una conferencia, en un retiro, en un encuentro, independientemente de dónde haya sido el lugar donde Dios se manifestó a ustedes, lo que importa es que Dios se les reveló de una manera especial y que gracias a eso que hoy nosotros estamos aquí. Entonces, de esta forma, Dios hace que su propósito de la revelación especial sea
que nosotros le amemos, ¿no? Que demos testimonio de Él, que testifiquemos de Él, y que nosotros seamos su pueblo, como nos dice en Levíticos 26:12, ¿no? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Hasta aquí se entendió el tema? ¿Hay alguna pregunta? Hermana, una pregunta. También Dios se puede revelar a una persona a través de la sanidad de una persona. Amén. Hay hartísimos testimonios, hermana, de eso, ¿no? Dios se puede manifestar o se puede revelar a cualquier persona de maneras distintas. Entonces, hay personas, como en el caso, a ver, de mi tía, ¿no? Mi tía, su hija estaba desahuciada por los médicos y gracias a esa sanidad que Dios derramó sobre mi prima, mi tía se convirtió. Entonces, fue como que Dios usó ese momento para no solamente atraerla a mi tía, sino también a mi prima. Entonces, Dios se puede manifestar de esa y de más formas. Y no es el único caso, ¿no? Pero obviamente en condiciones diferentes, quizás cada uno ha experimentado eso que usted me está diciendo ahorita, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Todo quedó súper claro? Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ir a lo que es el tema número 2. En este caso, vamos a conocer lo que es la naturaleza de Dios. Como en su momento se había mencionado, es fundamental que el creyente cuente con una adecuada comprensión de la doctrina de Dios. El conocer a Dios y su naturaleza le hace capaz de entender de mejor manera otras disposiciones teológicas y doctrinales. Dios es el único Dios. Los demás son dioses falsos. Dios es eterno. Él nunca tuvo un inicio ni tendrá fin. Dios todopoderoso, que puede hacer todo lo que le place. Dios es omnisciente, lo conoce y lo sabe todo lo que fue, lo que es y lo que será. Estas son algunas consideraciones dentro de la naturaleza de Dios, pero desarrollaremos principalmente algunos conceptos claves de esta doctrina. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que son los conceptos teológicos de Dios que existen. ¿Bien? ¿Algún voluntario o voluntaria que pueda leer esta parte? Conceptos teológicos de Dios. Comprendiendo la importancia de la razón de la teología, la persona de Dios, ahora abordaremos algunos conceptos generales sobre la deidad. ¿Cómo definen los hombres a Dios? ¿Qué nociones se han tenido de la deidad a través de la historia? Presentemos algunos de los conceptos más importantes que tienen que ver con el estudio de la teología. Politeísmo. Es la creencia en muchos dioses. En un mundo antiguo, los egipcios, los babilonios, los asirios, los griegos y los romanos ofrecían culto a una pluralidad de dioses. Este concepto rebaja a Dios y niega su pretensión exclusiva de ser la deidad. B. Panteísmo. El vocablo se deriva del griego pan, todo, y teos, Dios, y significa todo es Dios. Los panteístas afirman la unidad de toda realidad y la divinidad de esa unidad, es decir, identifican el universo con Dios. Para ellos, todos los objetos de la naturaleza no tienen más realidad que la existencia misma de Dios. El panteísmo no reconoce una distinción entre creador y criatura, sino que ve todo, incluyendo el bien y el mal, como una forma o expresión directa de Dios. C. Deísmo. Los proponentes de este concepto creen que un ser supremo creó el universo, puso en marcha las leyes que lo gobiernan y se fue. Niegan que Dios tenga control sobre
los acontecimientos y no dejan lugar para intervenciones milagrosas en la vida del hombre. D. Teísmo. Quiere decir creencia en Dios y en su sentido más específico se refiere a la creencia en un solo Dios. Consiste en un ser personal, creador de todo lo que existe en el universo y obre libre y sobrenaturalmente. Y finalmente está interesado en el bien de sus criaturas. Amén. Amén. Entonces, vemos aquellos conceptos teológicos sobre Dios, entre comillas, que tienen las personas en general, ¿no? Politeísmos, muchos dioses, panteísmos, aquellos que creen que todo es Dios, ¿no? Luego tenemos el deísmo y por último tenemos el teísmo, que es lo que nosotros creemos, ¿no? La creencia en Dios. Entonces, en esta parte del teísmo abarca mucho, ¿no? En este caso también podemos abarcar a la religión católica, a la religión adventista. Entonces, podemos abarcarlos a ellos, ¿por qué? Porque ellos también creen en Dios. Ahora, vamos a ver, estos son los conceptos lógicos generales de Dios, pero ahora vamos a ver acerca de lo que es el único Dios verdadero y sus nombres, ¿no? Es dado por cierto que en los relatos bíblicos que el uso del nombre en la persona habla de su naturaleza, de lo que es y lo que podría llegar a ser. En la Biblia, este criterio es aplicado también para la persona de Dios. Mediante el conocimiento y comprensión de los nombres de Dios, es que llegamos a conocer más de su naturaleza y persona. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el inciso A, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Como vemos, y recalco otra vez en esta parte, que aún en los relatos bíblicos, el uso del nombre de la persona habla de su naturaleza, de lo que es y de lo que podría llegar a ser. Aún cuando Dios le cambiaba el nombre a las personas en los personajes bíblicos que nosotros hemos llegado a ver, vemos que Dios lo hizo con un propósito y que todo ese, o más bien que ese nombre nuevo que Dios les dio, cambió muchas cosas en ellos. En este caso los hizo nueva criatura, ¿no? Y dejaron huella, porque si no, no estarían en la Biblia, no los conoceríamos, ¿no? Como tal. Ahora, bien, vamos a conocer, o quizás ya lo conocemos como conocimiento general, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dentro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento vamos a identificar los siguientes. El, Eloá, Elohim. ¿Cuál es el término general que significa Dios más bien que uno personal, puesto el pueblo del Antiguo Oriente lo usaban para referirse o identificar a la deidad? El término Elohim es el plural de él, pero cuando se hace referencia a Dios se usa en singular, indicándonos que Dios es uno. Luego tenemos el Shaddai, que significa Dios todopoderoso u omnipotente. Es el antiguo nombre de Dios revelado especialmente a los patriarcas. Tenemos también lo que es el Elión, que significa Dios altísimo, sugiere cualidad de exaltado. Adonai significa Señor y hace referencia a aquel que gobierna sobre todo lo que está fuera de él. Resalta su soberanía como rey. También tenemos el más conocido por todos, ¿no? Yahvé. Este nombre aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento. Yahvé, en contraste con Elohim, es el nombre personal e íntimo de Dios, por el cual su pueblo podía invocarle como el Señor que había hecho pacto con ellos. De este último encontramos algunos compuestos que nos revelan sobre la persona de Dios, ¿no? Tenemos Yahvé, Sebaot, Jehová de los ejércitos. El título se entiende mejor como una referencia de la soberanía de Dios sobre todos los poderes en el universo. Tenemos a Yahvé Jireh,
Jehová aparece o proveerá. El nombre señala la provisión divina, en el caso salvífico, la provisión del Mesías Jesucristo, el Cordero de Dios. Este nombre también se ha interpretado como la promesa de que Dios, el Dios personal, suplirá todo cuanto haga falta a los suyos. Tenemos a Yahvé Rofá o Rafa, como nosotros lo conocemos, ¿no? Que es Jehová, tu sanador. Este se refiere a la curación de enfermedades, como así al perdón de pecados y a la salvación en el sentido pleno de la palabra. Tenemos a Yahvé Nisi, Jehová es mi bandera o mi estandarte. Significó para el pueblo en sus batallas que Dios era su libertador y capitán. La lucha del pueblo de Dios es espiritual y este debe recordar que pelean bajo la bandera de Dios y su poder, es decir, bajo las fuerzas de Dios y no bajo nuestras propias fuerzas. Y tenemos por último Yahvé Sidkenu, ¿no? Jehová, justicia nuestra. Es probable que se refiera a lo que es la fidelidad de Dios ante su pacto con su pueblo. Pero bueno, estos son los nombres que identificamos en el Antiguo Testamento, pero no son todos en sí. También tenemos la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, que dejan ver, así como en el Antiguo Testamento, la persona de Dios, también en el Nuevo Testamento, Dios se revela, ¿no?, a nosotros con sus nombres. Entonces, si las referencias en el Nuevo Testamento respecto a los nombres de Dios son un reflejo del Antiguo, podemos mencionar lo siguiente. Primero tenemos Theos, que es Dios, ocurrido más de 1000 veces o expresado más de 1000 veces en la Biblia, expresa la deidad esencial. Tenemos Kairos, Señor, que parece combinar tanto Yahvé y Adonai del Antiguo Testamento. Se usaba para designar el dueño o señor de esclavos o propiedades. Este nombre es también un atributo incontables veces hacia la persona de Jesucristo. Perdón, es atribuido. Y tenemos también lo que es Padre, Jesucristo. Se llamó a sí mismo, sabemos, ¿no?, que Jesucristo se llamó a sí mismo como Hijo de Dios. El Hijo así nos transmitió una idea nueva en la doctrina bíblica respecto a Dios como deidad. Él es nuestro Padre como creador y sustentador de la humanidad. Dios es el Padre de todos los hombres. Pero en el sentido espiritual, sus hijos se limitan a los que no nacen por la naturaleza o deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Entonces, esto es un poco de la naturaleza de Dios, de lo que nosotros podemos llegar a percibir quién es Dios, ¿no? Sabemos que Dios es nuestra justicia, que Dios es omnisciente, omnipresente, que parte de su naturaleza es ser un Dios amador, es un Dios sanador, es un Dios que provee. Entonces, sus nombres, los nombres que Dios tiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos revela la naturaleza de Él, quién es Él, de qué manera se puede llegar a comportar ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, misericordia, justicia, ¿no?, amor. Entonces, como dice el dicho que muchos usan o usamos, ¿no?, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y todo eso, o más bien todos los nombres de Dios, nos reflejan rasgos de esto. Entonces, Dios es nuestro Señor, Creador, es todopoderoso, aquel que creó la humanidad. Y todos estos nombres son los que nos dejan ver la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso es todo lo que vamos a ver por la unidad 2. Ahora vamos a pasar a lo que es la unidad 3. En el tema número 2 ya acabamos de ver lo que es la revelación de Dios y la naturaleza de Dios, por lo que ahora vamos a pasar a lo que es la unidad número 3. Y la unidad 3 se llama
la doctrina del hombre. Entonces, ahora vamos a ver, después de que en la unidad 2 vimos la doctrina de Dios, vamos a ver ahora la doctrina del hombre. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer la introducción, por favor. Amén. Dice así la doctrina del hombre, unidad 3. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esta fue la pregunta expresada por el salmista al observar cuán honrada y favorecida fue la humanidad. El hombre es creación de Dios, fue creado a imagen de Dios y dotado a la vez de autoridad y atributos muy valiosos. El ser humano fue creado para honrar a Dios, su creador, para servirle y para conocerle. Si bien la historia de la humanidad comenzó llena de perfección, bendición, lo cierto es que cayó. Penosamente el hombre se apartó de su creador voluntariamente. Se lo observa tratando día a día de alcanzar su felicidad y realización sin darse cuenta que éstas se encuentran en su diseñador. Inicialmente, ¿cómo fue la naturaleza del hombre? ¿Cómo describiríamos la imagen de Dios en él? ¿Cuál es el propósito de este y cuáles sus responsabilidades luego de su caída? ¿En estado llegó a manifestar el hombre? ¿En qué estado llegó a manifestar el hombre? Amén. Entonces, gracias, hermana. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo y preguntas que vamos a ir despejando, ¿no? ¿Cómo fue la naturaleza del hombre? ¿Cómo describiríamos la imagen de Dios en él? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuáles sus responsabilidades? ¿Y en qué estado llegó a manifestar el hombre? Entonces, todos estos temas son, o preguntas más bien, son las que vamos a ir viendo en lo que es la doctrina del hombre, la unidad 3. En esta unidad vamos a tener también nuevamente dos temas, si no mal recuerdo, sí son 2 temas, y los vamos a ir analizando poco a poco. Ahora bien, tenemos aquellos objetivos triple P. Tenemos nuevamente en esta unidad objetivos que vamos a alcanzar, así como lo hemos alcanzado en el primero y en el segundo. Ahora en la unidad 3 tenemos nuevamente otros 3 y vamos a ver el profesional. Dentro del profesional, el estudiante va a conocer la doctrina sobre el hombre al describir la naturaleza, función y su caída y al discernir enseñanzas erradas sobre esta doctrina. Vamos a ver lo que es el objetivo productivo, donde vamos a identificar y redactar los beneficios del estudio de la teología en relación a la condición humana, a través del análisis de la naturaleza del hombre y de la provisión de Dios ante tal realidad. Y por último vamos a ver el objetivo personal, donde usted va a poder reflexionar y valorar sobre la importancia de entender correctamente la naturaleza del ser humano y cómo esto afecta a la vida de una persona. Y como en todas las unidades tenemos un caso problemático, ¿no? Un caso que vamos a debatir ahorita. Entonces, voluntario para leer el caso problemático y preste mucha atención porque de ahí ya sabe que vienen las preguntas, ¿no? Voluntario para leerlo. Amén. Buenas noches, pastora. Amén, Dice hermana, así. buenas noches. En la actualidad de la iglesia encontramos una situación muy llamativa y preocupante del púlpito. De estas han sido proclamadas, enseñadas, relacionadas con la capacidad del hombre y su aparente poder para crear una expresión que es favorita para este tipo de enseñanza es la siguiente. Dios de la nada habló y creó. Usted de la nada habla y crea. Es cierto que en nuestras palabras hay poder incluso para dar vida o muerte. Asimismo, también es cierto que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. De igual manera, es cierto que Dios con su palabra hizo las cosas, pero cierto será que el hombre posee esa capacidad, la de decir
y que se haga conforme a sus palabras. ¿Acaso esta corriente de enseñanza no ha sido situado al hombre en un lugar que no le pertenece? Aunque quieran hacerlo, nunca el hombre podrá estar en un lugar que no le corresponde. Al parecer, el humanismo se ha apoderado de algunas iglesias y predicadores, las cuales exaltan al hombre más de lo debido y muestran el parecer a Dios como un medio para que éste logre sus objetivos, debido a ser totalmente al revés. Amén. Amén. Entonces, en base a este caso problemático, ¿no? De que en la actualidad estamos viendo iglesias donde encontramos situaciones preocupantes, donde desde el púlpito, como decía la hermana, de estas iglesias han sido proclamadas enseñanzas relacionadas con la capacidad del hombre y su aparente poder para crear. Una expresión que es favorita para este tipo de enseñanza es la que Dios de la nada habló y creó, y usted de la nada habla y crea. Entonces, decía la hermana aquí, al parecer el humanismo se ha apoderado de algunas iglesias y predicadores, los cuales exaltan al hombre más de lo debido y muestran al parecer a Dios como solamente un medio para que es decir, el hombre, logre sus objetivos, debiendo ser esto totalmente al revés. Bien, de acuerdo a esto, reflexionemos en base a las siguientes preguntas y me van lanzando sus respuestas. Número 1. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al ser humano ante Dios? ¿Qué opinan ustedes? Dios siempre es el primer lugar, Dios ocupa el primer lugar. El hombre no es nada ante su presencia del Señor. Entonces, para reflexionar en base a la siguiente pregunta, ¿cuál es el lugar que le corresponde al ser humano ante Dios? Sabemos de que nosotros estamos por debajo de Dios porque nuestra sabiduría no es nada a comparación de la sabiduría de Dios, porque Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces debemos entender que nosotros estamos muy bajo de la sabiduría de Dios. Amén. La hermana dice que el ser humano está muy por debajo de la sabiduría de Dios o de la naturaleza de Dios. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Buenas noches. Yo con una sola palabra diría que nuestro lugar es de hijo. Dios Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, nuestro hermano dice que Dios es Dios Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, nuevamente, volvamos a repetir la pregunta. Amén, hermano, con respecto a su respuesta, pero vamos a volver a repetir la pregunta para que sus compañeros ahora participen. ¿Cuál creen ustedes que es el lugar que le corresponde al ser humano ante Dios? Quiero escuchar sus opiniones como teólogos. Amén, licenciada. Yo, como colaborador del Dios y como hijos, pero humilde ante la presencia del Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere dar su opinión respecto a lo que Respecto cree? de ya mi licenciada y de parte de mí también, como dice, ser humilde, manso y también obedientes delante del Dios. Yo sé que ahí funciona como sus hijos, ¿no? Si no, no seríamos como parte de su hijo. Amén. La palabra, Entonces, sí, hermano, puede hablar. gracias. También dice en su palabra que somos
imagen y semejanza. Quiere decir que estamos al lado de Dios, no atrás ni adelante. Amén. Amén. Entonces, Amén. bien, hermano. ¿Alguien más Amén. quiere dar su opinión? Amén. Analizando, ahí dice, ¿no? El ser humano ante Dios, para mí es Dios, está adelante, y como ser humano, yo someterme a la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. Eso, pastora. Amén. Entonces, vemos aquí nuevamente reflexionando en la pregunta y en el caso problemático, ¿no? Dice, ¿cuál es el lugar que le corresponde al ser humano ante Dios? Y es que actualmente le damos, o hay algunas iglesias, no digo que nosotros, pero hay algunas iglesias que le dan más poder al ser humano que a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay una teología que ustedes se van a encontrar quizás más adelante, que son las posturas, ¿no? La arminiana, se van a encontrar la wesleyana, se van a encontrar la calvinista. Entonces, son posturas que ustedes con el pasar del tiempo, conforme vayan creciendo en lo que es la teología, van a ir estudiando. Ahora, estas posturas tienen extremos, como todos los extremos no son buenos, porque si nos vamos de extremo a extremo podemos llegar a caer en errores. Ahora, la postura arminiana nos dice que el ser humano puede intervenir, ¿no?, en las cosas que Dios tiene planificadas para nosotros, porque Dios nos dio libre albedrío o la libertad de poder escoger ciertas cosas. Eso es lo que nos dice en sí la teoría arminiana total, ¿no? La que es toda la teoría o toda la postura. Hay algunos que se consideran calvinistas arminianos, hay algunos que se consideran arminiano-wesleyanos, hay algunos que se consideran totalmente calvinistas, otros que se consideran totalmente arminianistas, otros que se consideran totalmente wesleyanos. Entonces, todas estas posturas, y hay más obviamente, no son las únicas, solamente estoy mencionando 3 de las tantas. Todas estas posturas, en especial la arminiana, dicen que nosotros podemos tener a Dios prácticamente como un amuleto que juega a nuestro favor. Y hemos visto, creo yo, iglesias donde vemos que el pastor dice, déle todo a Dios y Dios le va a dar todo, ¿no? Dios, si usted le da su auto, Dios le va a dar una casa. O si usted le da esto, Dios le va a dar aquello. Y ellos lo dan porque quieren que Dios les cumpla su capricho, ¿no? Muchas veces se lo dan porque quieren usar a Dios como un amuleto de la suerte, como que voy a apostar mi auto y voy a tener una casa. Entonces, de acuerdo a esto, que es lo que nos revela el caso problemático, ¿cuál creen ustedes que es el lugar del ser humano, nosotros como seres humanos, qué lugar ante esta situación tenemos ante Dios? Es decir, ¿nosotros somos más que Dios o Dios es más que nosotros? ¿Podemos llegar a dominar a Dios o es Dios quien está bajo control de nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros somos los que debemos estar, los que estamos bajo control de Dios, porque Dios es Dios todopoderoso y va siempre arriba de cualquier ser viviente. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Y Dios siempre es omnipotente, omnipresente, omnisciente y es excelso, todo soberano. No hay donde sobrepasar a Dios. Es nosotros al inferior en somos esencial. Amén. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Sí,
Licenciada, como hablábamos, la anterior clase, la verdad es que me quedó muy bien grabado el mensaje, y usted ahorita lo mencionaba nuevamente, que nosotros, o sea, digamos, somos la creación de Dios, Él puede hacer y deshacer de nosotros, pero nosotros también nos dio el regalo del libre albedrío y podemos tomar buenas o malas decisiones. Amén. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Amén, licenciada. Dios, siendo un Dios todopoderoso, nos dio ese tiempo de gracia y como humanos muchas veces desperdiciamos en otras cosas, ¿no? Este tiempo de gracia y no todos nos damos cuenta de cuán importante es el obedecer y hacer su voluntad. Y muchas veces nos cuestionamos o cuestionamos a Dios las cosas que nos hace pasar o nos permite atravesar. Sin embargo, no vemos el por qué nos lleva por esa situación o nos permite atravesar esas circunstancias, ¿no? Amén. Amén. Todas estas opiniones que estamos dando son para que vayamos reflexionando, para que vayamos teologizando y para que no solamente nos quedemos con una sola opinión. Hay diversidad de opiniones y todas las opiniones son válidas bajo el margen bíblico, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo podemos bíblicamente objetar esta falsa enseñanza de la que acabamos de hablar? ¿De qué manera creen ustedes que podemos bíblicamente, ojo, objetar esta falsa enseñanza? Les voy a dar un minuto para que piensen. Para que piensen y que busquen su versículo. Amén. Ahora sí, vamos con las opiniones. ¿De qué manera podemos bíblicamente objetar esta falsa enseñanza? Y nos vamos a basar bíblicamente porque no somos teólogos si no tenemos una Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que todo lo que hablemos de aquí en adelante o todo lo que digamos de aquí en adelante tiene que ser sustentado bíblicamente, porque no nos regimos bajo nosotros, sino bajo Dios y su palabra. Amén. Entonces, usted recuerda o si ya recordó en este minuto pensando de qué manera se podría objetar bíblicamente esa falsa enseñanza de lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? De que mucha gente usa a Dios y etcétera, etcétera. Estamos hablando de que en la primera pregunta decía de que nosotros en qué lugar estamos ante Dios. Y en la segunda ya nos dice cómo podemos bíblicamente objetar esta falsa enseñanza. Yo me quedo con este pasaje bíblico donde dice, entonces en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre luego llegó a ser un ser viviente. Entonces, yo aquí debo de entender de que yo no soy Dios, yo no puedo crear
puedo crear puedo hacer una torta, puedo crear un vestido, puedo cortar, puedo confeccionar una flor, pero yo al nivel de Dios, que crea algo divino, algo sobrenatural, no puedo hacerlo. Entonces, mi versículo para mí me hace entender de que yo no puedo compararme con Dios. Amén. Y es un buen versículo, ¿no? Porque nos da a entender que al final quien nos dio vida o aliento de vida fue Dios. Entonces se podría objetar bíblicamente esa falsa enseñanza con ese versículo. Amén. ¿Alguien más? Amén, licenciada. En Salmo 139 dice, no, Dios conoce todo y está en todo lugar. En este Salmo, David enfoca, ¿no? Que Dios es omnipresente y es omnisciente. Y con esto yo puedo ver que no hay otra cosa que nos pueda, digamos, que pueda sobrepasar a Dios. Él es todo, como dice. Entonces yo con esto podría refutar, pastora. Amén, amén, hermana. ¿Alguien más que tenga un versículo bíblico para objetar esta falsa enseñanza? Amén, pastora. Yo tengo uno acá que es San Juan 3:16, que a la vez dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, aquí nos habla de Dios, ¿no? Que nos amó tanto, o sea, del amor que Él nos tiene. Y eso a mí es un texto para mí, para estar segura. Amén, pastora. Amén. Ahora les planteo otro caso. Hagan de cuenta que yo soy una persona que cree que Dios es un amuleto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ustedes me podrían convencer a mí bíblicamente? Porque recuerden, yo también uso la Biblia, yo también la leo, pero la leo a mi conveniencia, es decir, Dios me va a dar lo que yo quiero, yo puedo darle órdenes a Dios, Dios se va a mover bajo lo que yo quiero, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que me va a dar mi gusto, que me va a dar mis caprichos. Entonces, o decir lo que generalmente conocemos, y no está mal, ¿no? Pero quizás en el término que lo usan, sí. Yo declaro y Dios me lo tiene que dar, porque lo estoy declarando. Y porque si no lo hace, entonces Dios es un Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo ustedes me convencerían a mí, bíblicamente, de que estoy errada? Les doy otro minuto para pensar. Y aquí tengo una palabra, pastora. Dice Amén. como dice, por tus frutos conoceréis, dice la palabra. Y así que uno tiene que tener frutos, ¿no? Realmente tener los seguidores que detrás de uno y cómo lo usa, ¿no? Como está aclarando la palabra aquí en Mateo 7:16 habla de eso. Y así también dice, ¿no? Hay hombres que pueden engañadores, falsos profetas, y vienen, podemos ser engañados, aún en nuestra iglesia, puede ser que nos puede llevar a un mal camino, pero ahí dando, le explica claramente, pero si uno tiene frutos detrás de uno que lo lleva, y eso es el verdadero, ¿no? Eso lo entendí. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien que me quiera evangelizar? Yo le evangelizo con Génesis 3, 5, 6, perdón. Amén. Donde dice Dios, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era atractivo a la vista y que era árbol codiciado para alcanzar sabiduría.
Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí la mujer, a veces los predicadores o algún líder predica y le hace ver que Dios, que las cosas que nosotros vamos a hacer, o que Dios no nos va, no nos va, no digo castigar, no nos va a pedir cuenta en algún momento, y nosotros creemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros nos plazca, pero sin embargo acá ella dijo que iba a ser sabia, inteligente, porque ya le habían dicho, su predicador le dijo que era Satanás, le dijo, y ella creyó, pero sin embargo nosotros tenemos que también ser bien sabios, que la palabra de Dios no es todo bendición, sino que también tenemos que padecer en la obediencia, tenemos que ser obedientes, tenemos que entender de que no todas las cosas son gratis, tiene que costarnos también, y tenemos que obedecer. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien que me haga salir de la falsa doctrina donde estoy? Vamos, lo pueden hacer ahí en grupo, no necesariamente es uno. Quizás uno habla y el otro puede ir acompañándolo. Amén. La cuestión es que entre todos ustedes, como hermanos en Cristo, como un equipo, puedan lograr que yo salga de la falsa enseñanza en la que me han estado enseñando, en la que he crecido prácticamente. Entonces, quiero que ustedes me evangelicen a mí nuevamente, porque quizás me hablaron de la palabra, pero estoy errada, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a hacer reconocer mi error? Bueno, yo con el ejemplo que usted dio de que Dios es a veces un amuleto para uno, porque, como dice, hemos tenido tal vez una mala enseñanza, o empezamos a recriminar a Dios cuando ya no nos funciona el amuleto, ¿no? Entonces yo podría leerle Santiago 4:3, donde nos dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces a veces yo podría decirle a usted, hermana, que no solamente busque a Dios para las cosas que necesite, una casa, un auto, sabiduría para un examen, ¿no? Y más bien que busque a Dios también en los momentos difíciles, y que a veces solamente pedimos nosotros a Dios para los placeres, para lo que necesitamos, y luego nos olvidamos de Él. Amén. ¿Alguien más que quiera complementar con su compañera, con la hermana? Sí, licenciada, en 1 Corintios 10:23 dice, ¿no ve? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ya, y muchas veces, tal vez al creer que Dios debe darnos todo, podemos caer en el error de tal vez con nuestras propias fuerzas conseguirlo, ¿no? Y sí ha pasado en algunas ocasiones que sí se logra conseguir y se lo obtiene, pero las consecuencias de tener algo o haberlo hecho algo no son de bendición para ello en un futuro. Entonces, no está bien, digamos, decir yo quiero esto como un niño mimado, o necesito esto, necesito esto, sino Dios nos permite tener las cosas porque Él nos conoce y sabe si lo necesitamos o no, como un padre a su hijo. Su hijo no le va a pedir, su hijo le va a decir yo quiero dulce, pero sabemos que no está bien saludablemente para sus dientes y su propia salud. Puede traerle caries,
en un futuro le puede provocar diabetes y demás cosas. Entonces, no porque le amamos a nuestro hijo, le vamos a dar algo que está mal. Entonces, es lo mismo. Nosotros hablamos la clase anterior, ¿no? No entendemos en nuestra mente humana a nuestro Dios. Sin embargo, Dios ya está pensando en algo más allá de lo que nosotros queremos y pensamos. Muchas veces suponemos cosas que Dios nos da o nos quita. Bueno, no nos quita, ¿no? Sino que no permite que toquemos algo que no va a ser beneficioso para nosotros. Entonces, desde ese punto yo le digo que no está bien que piense de esa forma. Amén. Y yo complementándole su comentario, le diría, o bueno, también aceptando todo, ¿no? O me autoevangelizaría diciéndome Isaías, capítulo 45, versículos 7 al 9. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilad los cielos desde lo alto y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Entonces, con este versículo creo que sería un buen versículo también que ustedes podrían utilizar. Si en algún momento una persona, como el caso que les acabo de plantear, se les aparece, ¿no? Diciendo que nosotros somos capaces de tener a Dios como amuleto de la suerte, porque como decía el hermano, en algunos casos sí, vemos que sí pasa, pero cuando no sucede lo que esa persona quiere, nos ponemos, o bueno, mucha gente se pone como gente berrinchuda y deja de creer en Dios porque no le dio su capricho, ¿no? Entonces, a veces, como dice aquí, ¿no? Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? No somos nadie. Y como decía mi profesor de teología, ¿no? Él nos hablaba así, porque decía, hay cosas que no podemos hablarlo en la iglesia, pero para eso están las clases de teología, para que nos desahoguemos. Entonces, mi profesor de teología, me acuerdo muy bien, que él decía, Dios es Dios, y si Dios hace las cosas, es porque le da la gana, punto, ¿no? Y todos quedaban como viéndolo como que, ¿qué? ¿No? Y él decía, claro, Dios es un Dios soberano, punto. Con la soberanía no podemos hacer absolutamente nada, nos deja a nosotros chiquitingos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía hace lo que a Él le place y lo que a Él le dé la gana. ¿Por qué? Simplemente porque es Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente nosotros somos creación. Entonces, quizás este puede ser un buen versículo, como el versículo que también usó la hermana, y todos ustedes en conjunto han usado un versículo que puede llegar a ser el cambio para una persona, ¿no? Siempre, por lo general a estas personas nunca hay que llegarles juzgándolas como tal. Siempre hay que llegar con amor, pero también exhortando, ¿no? Entonces hay que combinar ambas cosas para hacer que las personas salgan de su error. Entonces, a Dios le gusta, ¿no? Y Dios llama a las personas que hacen salir de su error, ¿no? Los ama, los ve como seres, como quien dice, ¿no? Nos hace ver o nos hace sentir como aún más especiales en la Biblia, a aquellos que logramos sacar a nuestro hermano del error. Entonces, siempre tenemos que ver la teología y aún todo lo que vayamos viendo como tips para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a salir del error en el que se encuentran. Porque si nos volvemos teólogos, pero solo para alimentarnos y no para sacar del error a nuestro hermano, para darle una mano porque está ya hundido, ¿no? Entonces
¿para qué estamos estudiando teología? Sería en vano, porque la teología lo que nos insta es a que podamos reforzar nuestros conocimientos, es a que podamos conocer más a Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer a su pueblo. Entonces, siempre tengamos y mantengamos esa mentalidad de que la teología nos va a servir para ayudar a otras personas, a que salgan quizás del error donde están, o evangelizarlas con fundamento. Entonces, nos vamos ahora a la pregunta número 3. ¿El tener fe en Dios implica que recibiremos y será hecho todo lo que digamos? ¿Qué creen ustedes? Lo que nos falta a nosotros es bastante fe, porque Él nos dice, si tuviéramos pues la mínima parte de la fe, si tuviera mínima parte la fe, las cosas se lograrían, no como dicen, no, las montañas se van a mover, no son las montañas, no son las rocas, sino algunos problemas que tenemos, algunas necesidades serán cubiertas, serán solucionadas. Por ejemplo, en Jonás tenemos Jonás 2:1, y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios y dijo, desde mi angustia invoqué y Jehová él me respondió. Ahí estaba orando con fe y el Señor lo escuchó. Entonces, lo que a nosotros nos falta es mucha fe. Amén. Gracias por su comentario. Sabemos, ¿no?, que con fe todo es posible, ¿no? La fe mueve montañas. Sabemos que teniendo fe en Dios, al tamaño de un granito de mostaza vamos a recibir todo lo que nosotros pedimos, pero siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, porque a veces queremos cosas que Dios no quiere para nosotros, o pedimos cosas que Dios no quiere que entren en nuestra vida, es decir, que no está bajo su voluntad. Entonces, podemos tener mucha fe y podemos pedir algo con todo nuestro corazón, pero sabemos que Dios es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y sabemos que Dios, sabiendo el futuro, sabe qué es lo que nos depara si nos da todas las cosas que nosotros pedimos. Entonces, hay cosas que quizás nosotros en algún momento le hemos pedido y que Dios no nos las ha dado en su soberanía. ¿Por qué? Porque sabe que probablemente aquello que le pedimos y que quizás Él nos hubiera dado, pudo haber sido causa de que nosotros nos perdamos. Entonces, todo obra para bien para aquellos que confían en Dios, para aquellos que creen en Dios. Y esto lo tenemos sumamente claro, ¿no? Que todo bajo la voluntad de Dios sucede bajo la voluntad de Dios porque Dios así lo quiere y porque está dentro de su soberanía, porque Dios es un Dios soberano. Entonces, vamos con la pregunta número 4. ¿Sí? Hay algo muy importante que es recordar lo que dice Santiago 2:14, ¿no? La fe sin obras es muerta. Muchas veces pensamos que teniendo fe queda ahí y va a llegar. Sin embargo, aquí en Santiago 2:14 nos está pidiendo obra. Entonces hay una pregunta ahí, dice, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle a alguien? Entonces yo con ese versículo respondería, licenciada. Amén. Amén, gracias hermana, también es válido. Entonces, ahora vamos a ir con lo que es la pregunta número 4, aplicando el principio de separación, que como les dije, este principio va a ser el que vamos a ver en todo el texto, en toda la guía. Entonces, aplicando el principio de separación que ya lo hemos visto, ¿qué falsedades o errores identificamos aquí? ¿Cuáles creen ustedes que son las falsedades o errores que podemos llegar a identificar en este tema?
La poca comunicación con Dios, la poca sabiduría sobre los atributos de Dios, la postura de adelante al hombre y Dios enseguida, la poca fe, no entender de que todas las cosas deben estar sujetas a Dios si es su voluntad, que se den las cosas o que se cumplan las cosas que pedimos. Y eso es lo que podemos ver en la última pregunta de reflexión. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda decir, aplicando el principio de separación, qué falsedades o errores podemos identificar aquí? Es la falta, uno, es la falta de hacer rema la palabra de Dios, ¿no? Si bien a veces lo escuchamos repetidas veces, incluso lo leemos, sin embargo no ponemos en práctica todo lo que ya sabemos, ¿ya? O ponemos en práctica solo lo que nos conviene, agarramos algunas cosas. Entonces eso hace que seamos unos cristianos mediocres y obviamente vamos a llevar falsedad a los que estamos evangelizando o a los que estamos discipulando y demás, ¿no? Y lo otro que me preocupa, digamos, en la actualidad es que muchos cristianos nos quedamos con lo que es la papilla o la comida que viene ya triturada que nos dan en la iglesia, ¿no? Nosotros no somos capaces de prepararnos y tener esa comunión, como decía nuestra hermana Marisela, que hay falta, uno, de comunión y de conocer personalmente a Dios para que podamos salir de la ignorancia y llegar a tener la sabiduría de Dios. Amén. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque en más de una ocasión he escuchado, ahorita que dijo eso me hizo recuerdo que en varias ocasiones he escuchado a muchos hermanos en la iglesia diciendo, ay, la palabra de hoy no estuvo tan buena, ¿no? Ya me lo sabía. Y yo los quedo viendo y me ponía yo a pensar, ¿no? Y a veces a uno que otro hermano se lo decía, como que, ok, si no aprendió nada y se está, porque algunos me decían, me estoy yendo vacío a mi casa, ¿no? Como que eso ya lo sabía. Y en esta semana no hubo nada bueno, ¿no? En cuestión de la palabra. Y yo les preguntaba a veces a algunos como que, está bien, ¿no? Esa es su opinión, pero entonces, ¿cuál fue la comida que usted, o bueno, cuál fue la palabra que usted aprendió en esta semana que quizás no le enseñaron en la iglesia, ¿no? Una enseñanza diferente, que usted solito haya estudiado. Porque lo que está escuchando ahorita son prédicas que vienen quizás trituradas para nuevos convertidos, pero si ya usted es un convertido ya antiguo, entonces, ¿qué fue lo que estudió, no? Y algunos me quedan mirando, no me responden, porque eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchos cristianos de años que llevan en la iglesia que lastimosamente esperan el domingo para poder obtener su comida semanal, ¿no? Y sabemos que la comida no es semanal, porque si dejamos de comer, científicamente, hablemos científicamente, ¿qué pasa si dejamos de comer? ¿En cuántos días el ser humano puede llegar a morir si deja de comer? ¿Tomando agua o sin tomar agua? Sin tomar agua, porque sabemos que Jesús es el manantial de vida, ¿no? Bueno, estamos hablando de lo espiritual, no en lo físico. Porque si es en lo físico, creo que a los 5 días está destruido y a los 15 se muere. Ahora, si yo no me alimento de la palabra del Señor un día, yo creo que
estoy como si estuviera con 15 días ya agonizando. Amén. ¿Alguien más científicamente que me pueda decir cuánto, en un periodo de cuánto tiempo, físicamente hablando, el ser humano puede llegar a morir sin comer? Eso es controversial, ¿no, licenciada? Porque depende del estado en el que se encuentre una persona. Si una persona deja de comer de un día para otro, uno puede llegar a deteriorarse más rápido que el otro. Si ha tenido, digamos, la persona ha estado en buenas condiciones en todo aspecto, de forma integral, entonces la persona B no tanto así, ha sido un poco descuidada, entonces la persona A va a ser la que va a tener un poco más de su tiempo de sobrevivencia, en cambio la otra no. Pero hablando así en forma global, sabemos que el cuerpo humano está compuesto por 70% de agua. Entonces, en un clima así como el que estamos en Santa Cruz, con tanto calor y demás, podemos hacer un shock hipovolémico en unos, no sé, 3 días, 5 días, dependiendo si vamos a estar en reposo o en actividad, pero ese más o menos sería el promedio. Amén. Entonces, igual he escuchado que el ser humano dentro de unos 3 a 5 días sin tomar agua puede llegar a morir, ¿no? En un cuerpo físico. Pero como dice la hermana, es muy controversial porque se han visto muchos casos igual, ¿no? Entonces puede ser más, puede ser menos, pero a ver, pongámosle una semana. Que en una semana sin tomar agua, el ser humano físicamente se puede llegar a morir. Ahora, ¿cuánto más nosotros espiritualmente? ¿Cómo nosotros, esperando que nos llegue la comida semanal, ¿no? La comida espiritual semanal, nos vamos debilitando día tras día tras día, y cuando llegamos y ya tenemos ya esa comida que hemos triturado y que hemos comido, llegamos a la iglesia y escuchamos un mensaje que para esa persona no llenó nada porque ya se lo sabe todo, entonces ¿se imaginan cómo se va debilitando esa alma? Si de por sí ya está débil cuando llega al día 7, o ya está moribundo, como se dice, ¿cómo está el alma de muchos en la iglesia? Quizás algunos ya están muertos, algunos ya están muertos espiritualmente, obviamente, ¿no? Muertos espiritualmente, no sienten, quieren sentir la presencia de Dios y no pueden. ¿Por qué? Porque se adormecieron, ¿no? Se murieron espiritualmente, se enfriaron. Entonces, este tema nos deja mucho que hablar, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos desglosar de todo esto, pero no nos vamos a salir ahora ya de lo que es la unidad 3, que es la naturaleza o la doctrina del hombre. Ahora sí, vamos a terminar con este último tema, que es la naturaleza del hombre de la unidad 3. Terminamos con ese y mañana vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema es corto, no es muy largo. Entonces, empecemos. Unidad 3, la doctrina del hombre. Tema número 1, la naturaleza del hombre. Si bien la doctrina bíblica presenta al hombre como aquel ser que fue exaltado por Dios, al cual se le delegó el señorío, la administración de la creación de Dios, es necesario tener una correcta concepción de lo que es el hombre ante su creador y la creación. El Salmo 8 nos da un panorama de la honra que Dios puso en su creación. El hombre textualmente se afirma que fue hecho poco menor que los ángeles y que fue coronado de gloria y de honra. Además, que fue puesto para señorear sobre los demás seres vivientes. Aquí debemos hacer una observación necesaria. La posición eminente del hombre no funcionaría si él no está en dependencia y sujeción a su creador. La ausencia de esta sujeción pone al hombre en independencia y autosuficiencia, destituido de su honra y su gloria.
La práctica de esta sujeción pone al hombre en el lugar correcto como servidor de Dios, en gloria y honra. Una doctrina correcta y bíblica nunca pondrá al hombre en lugares que no le corresponde y jamás le asignará roles que no le son propios. La famosa corriente filosófica del humanismo precisamente ha caído en este error. El hombre nada es sin Dios, aunque tampoco lo es todo estando con él. Entonces, aquí podemos ver o podemos identificar quizás algunas doctrinas que existen hoy en día donde ponen a Dios, o más bien al ser humano, como dioses. ¿Alguien se acuerda o sabe de alguna religión que diga que los seres humanos somos dioses? Hay una muy conocida. Tal vez la religión no, pastora, pero la metafísica habla mucho de uno y los poderes que uno tiene. A ver si puedo aportar en algo. Amén, también es válido. Y hay sí una religión que nos habla, que es conocida, de que nosotros somos como mini dioses. Pero también lo que usted nos Los testigos dice, de Jehová. cerca. ¿Nadie? ¿Todavía? Hay algunos, bueno, una religión que prácticamente dice que somos, hay algunos que ya supuestamente se han convertido en dioses y otros que se van a convertir en dioses. ¿Alguien puede, o alguna vez escuchó de esta religión? ¿O escuchó de esta doctrina, de esta religión? Licenciada, el ministerio Pare de Sufrir parece que es también, creen que en Dios, en el hombre, ¿ya? También he escuchado que Pare de Sufrir tiene ese tipo de doctrina, pero hay una que es muy ¿Los conocida. mormones? Exactamente. Son los que... Exactamente, los mormones. A ver, coméntenos qué sabe de eso. Alguna vez escuché que ellos, siendo humanos, van a llegar a ser dioses, ¿no? Haciendo un progreso, pero la verdad no quise averiguar más, ni involucrarme tanto, digamos, en eso. Y no, simplemente ese dato sabría, licenciada. Amén. Hermana, Sí, yo no sé si yo tengo conocimiento de que su Dios de ellos es otro hombre y que a ese hombre ellos es que adoran. ellos tienen a su creador prácticamente, o sea, sí creen en Dios, pero como que su profeta, vamos a llamarle así, es Joseph Smith, quien fue el creador, ¿no? de esta doctrina. Ahora, a ver, un momentito. Ok. Ahora, en cuestión de esto que ellos hablan de que el ser humano va a llegar a ser como Dios o que ellos van a llegar a ser como dioses, ellos utilizan mucho lo que es el Salmo 82, versículo 6, que dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ¿no? Entonces, y tergiversan todo este versículo. La cuestión es que incluso hasta los menonitas, ¿no? La doctrina menonita que hay aquí en Bolivia. ¿Por qué creen, a ver, que los menonitas tienen tantos hijos? Porque ellos creen que a través de la procreación, igual que los mormones, pueden llegar a ser dioses. Es decir, mientras más hijos tengan, más van a ser como Dios, ¿no? Padres de multitudes, en este caso. Y es un
poco debatible, ¿no? O sea, hay mucho que hablar de este tema, pero ya lo van a ir viendo más adelante. Y van a alimentar 5,000. ¿Verdad, no? Entonces, hay toda una controversia con respecto a esto que ustedes lo van a ir viendo más adelante. Si no mal recuerdo es apologética, lo que van a estar viendo. Entonces, ahí es donde van a estudiar todas las doctrinas que hay actualmente. Quizás no van a alcanzar a todas, pero sí van a alcanzar a estudiar a las principales y muy probablemente lleguen a hablar de esta doctrina. Entonces, si les toca o ya les tocó, entonces quizás vieron, si no les tocó, lo van a ir viendo, pero todo con calma. Ahorita nos vamos a centrar en teología, porque si no nos pasamos a otro tema y ya lo desglosamos. Bien, entonces, pero esa es la referencia que les doy. Ahora vamos a lo que es la naturaleza del hombre. La doctrina del hombre, antropología bíblica, contempla mínimamente su naturaleza, su condición antes de la caída y su posterior decadencia. Todos estos aspectos la Biblia los desarrolla y expone de manera precisa y clara. La antropología, antes de Génesis 3, nos manifiesta el origen del hombre y su condición semejante a Dios. Luego de la caída, se aborda a un hombre separado de Dios, en decadencia y necesitado de redención. Vamos a hablar acerca de los elementos constitutivos de la naturaleza humana. Amén, hermana, no hay problema. Para la hermana que me envió el mensaje. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de los elementos constitutivos de la naturaleza humana, el estado primitivo del hombre, el origen del alma, y también vamos a estar hablando de la teoría de la propagación. Pero esto lo vamos a dejar para el día de mañana. Por ahora solamente nos vamos a quedar hasta aquí, que viene a ser el inicio de los elementos constitutivos. Entonces, que lo vamos a hablar a partir del día de mañana y vamos a continuar con los temas. Amén. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Me gustaría que la oración de finalización en esta ocasión lo haga nuestro hermano Sergio. Perdón, escuché entrecortado. Sí, me gustaría que nos pueda guiar en oración para cerrar la clase. Ok. Gracias, Padre amado, por este día más de vida que nos das, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra de primera mano, por utilizar a la licenciada que nos da la guía para poder seguir tus pasos. Gracias por cada uno de los presentes que estamos aquí escudriñando tu palabra, teniendo más sed de ti, de tus enseñanzas, para que nosotros podamos compartir también a nuestros seres queridos, a nuestras iglesias. Gracias por este tiempo, Padre. Te amamos mucho. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces quedan despedidos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vamos a estar viendo nuevamente el día de mañana para continuar los temas. Amén. Bendiciones, pastora, hermanos. Hasta mañana, pastora. Hasta mañana, hermano. Bendiciones. Que Dios me los cuide.